Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez y me acompaña Federico Berrueto. Un placer, Rodrigo. Luis Humberto Correa Mena. Un gusto. Oye, pues empezaré normalmente con Federico, pero no, en esta ocasión voy a empezar contigo porque pues tú estás muy empapado de cerca de lo que acaba de suceder. Nombraron a Renán Barrera el defensor de la 5T. No, ya no sé qué sería el defensor el defensor de la Yucatán. fe en tierra de herejes. A ver, nombran a Renán Barrera como que Lo nombran coordinador o ¿Quién encabeza? organizador del equipo Yucatán para el 2024. en español es el próximo candidato de Acción Nacional. Al En gobierno del español es el que obtuvo la mayoría de la preferencia entre quienes ven el futuro político de Yucatán. Ven a Renán Barrera como el posible gobernador a partir del 2024 y en una encuesta que el Comité Ejecutivo Nacional organizó en Yucatán, levantó en Yucatán a través de una encuestadora, pues él salió ganador. Ese es Oye, Luis, sin decirle de otra manera. no pusieron, no dieron cifras para no Mira, golpear llegaron a los una demás serie de aspirantes. acuerdos. Acuerdos que algunos llegaron hasta el final y otros fueron modificados en el trayecto. Llegaron a un acuerdo, en primer lugar, que no se iban a dar a conocer las cifras. ¿Por qué? Lo que se iba a dar a conocer era quién había sido ganador. Ni por cuánto él de votos favorecedores o opiniones favorecedoras a él, ni de diferencias con los demás. ¿Por qué? Porque, vamos, tenemos que ser claros. En la medida que se logre la cohesión del equipo que va a disputar la gobernatura en Yucatán contra o frente a Morena, en esa misma medida hay mayores probabilidades de un triunfo, o de un triunfo hasta holgado, ¿correcto? Y entonces, protegiendo eso frente a los seguidores de cada uno de ellos, pues mejor, y eso acordaron y eso respetaron, ¿correcto? Hay cosas, te digo, que se habían acordado en el trayecto y que de alguna manera pues se modificaron porque así pensaron que conviniera, ¿no? Verbigracia, se había pensado que los otros nombramientos de representantes o de enlaces se harían posteriormente, después de madurarlos un poco más, después de que se asentaran los ánimos, después del proceso de consulta mediante la encuesta. Y bueno, pues en el momento habrán decidido eso y está en sus manos, está en las manos de quienes decidieron hacerlo. De los aspirantes, de ahí saldrán otras posiciones, evidentemente, ¿no? Muy probablemente. No está, como... a ver, en primer lugar hay que aclarar algo, y eso lo hemos dicho en otros comentarios. El proceso electoral del 24 no está en etapa de selección de candidato alguno. Entonces, el que hoy elija y anuncie un método de selección de un candidato, pues está violando la ley electoral que puede ser impugnada por cualquier ciudadano que se sienta agraviado en su derecho y ganarlo. ¿Por qué? Porque no estamos en etapa del proceso de elección de candidatos. ¿Qué ha pasado en el México y en Yucatán no es la excepción de cara al 24? Que el presidente Andrés Manuel inventó un proceso que el consolatrómetro había que ponerle cierta organización, cierto proceso para dirimir su candidato y entonces inició un proceso de selección del coordinador, de la defensa, de la 4T, etcétera, etcétera. La oposición no podía quedarse ausente de una actividad política en el país. Y entonces buscó una figura que de alguna manera, respetando las figuras que la ley considera, hiciera un proceso similar para estar vigente, presente en la disputa del posicionamiento público de cara a las elecciones del 24, ¿no? Y nacionalmente le llamó Frente Amplio por México, ¿correcto? Pero son figuras similares, unas más respetuosas de la ley, pero lo que se busca es ocupar la calle, ocupar el espacio aire, estar presente e irle abonando a tu posicionamiento y a tu competitividad y a tu organización de cara al 24. Bueno, pues localmente lo que se hizo fue, el CEN decidió hacer una encuesta y de una vez ver quién está mejor posicionado ante el electorado.
no solo ante los militantes panistas, bueno, no solo ante los votantes panistas, sino ante el electorado en general. Y salió claramente que el mejor posicionado de todos los que aspiraban o los que han dicho que les interesaría ser candidatos a la gubernatura del estado de Yucatán, pues salió favorecido Renán Barrera. Federico, ¿cómo ves a Renán como aspirante o como candidato ya prácticamente? Bueno, mira, yo agregaría a lo que señala Luis dos observaciones. La primera es que el anticipar los tiempos fue avalado por las autoridades electorales y por el Tribunal Electoral. O sea, lo que quiero decir con ello es que finalmente la violación a la Constitución respecto a los tiempos para precampañas contó también con un aval oficial. Y esto precisamente fue lo que obligó a la oposición a actuar en consecuencia. Y esto se ha ido decantando a los estados. Yo, mira, he sido muy crítico, y me sostengo en ello, del método de encuesta para seleccionar candidato. Y todavía me atrevo a decir más, que aquí en Yucatán se tuvo que tomar la determinación de ponerle un alto a un proceso de confusión innecesario, ocioso. Era clarísimo que Renán contaba con el aval de la mayoría de los yucatecos, panistas y no panistas, lo debo decir. Y mientras un funcionario del gobierno del estado, y esto pues, por acción o por omisión recae en el mandatario estatal, ¿verdad?, haciendo una labor abierta de proselitismo. Entonces yo quiero pensar, más allá de la encuesta, en una decisión de carácter político en la cual era, por decirlo menos, urgente que en Yucatán hubiera claridad. Y esto en función de una experiencia exitosa, que fue la de Coahuila. Cuando tú tienes un prospecto que no hay la menor duda que tiene una ventaja, que es el prospecto natural, ¿verdad?, ¿para qué generar confusión? Porque entonces tú mismo, a partir de una legítima aspiración de políticos que, aunque no tengan mayor posibilidad, bueno, aspiran, es legítimo en la política eso. El problema es que, dado los términos de la contienda que viene, conjuntamente con una nacional, donde no se va a resolver qué partido gana, sino si la democracia en México va a sobrevivir o no. O sea, es de mucho mayor peso lo que está de por medio, y ahí el Comité Nacional creo que tomó una decisión obligada, responsable, que era darle claridad en Yucatán quién va a dirigir, digamos, los destinos políticos, más allá del partido, de lo que quiero pensar que va a ser la contienda hacia adelante. No se puede decir todo con la claridad que merece, precisamente por el tema legal. O sea, finalmente el espacio que te dieron las autoridades es, sí, todo eso es, pero dilo de esta forma, manéjalo de esta, pero todos entienden que ya hay definición de candidato. Oye, y al haber destapado a Renán Barrera y no tener a nadie enfrente, y me refiero al PRI, Morena, vamos a poner Morena porque el PRI no lo voy a tomar en cuenta ahorita, pero no tener a nadie enfrente, pues ya lo ven como gobernador. Bueno, para bien y para mal. Sí, para bien y para mal sucede. O sea, tiene ventajas y tiene desventajas. Sí. Obviamente, cuando tú eres el único en el escenario, pues tienes un target pintado en el pecho, ¿no? Uh-huh. Pero eso no es nuevo, hombre. Desde que fue por la reelección en Mérida, ya los adversarios internos y externos lo veían como el contendiente. Entonces, este juego de ser el candidato a vencer ha sido tan claro que ha habido quien se haya atrevido a convocar a una gran alianza para entre todos derrotar a Renán. Hombre, políticos que han sido hasta candidatos a gobernador en otro momento. Entonces, bueno, esa es la parte evidentemente negativa del asunto, pero nada nuevo. Y la parte positiva es que al verse confirmado la preferencia por Renán, pues ya no se justifica el jugueteo que de alguna manera hubo en las semanas precedentes, ¿no? Porque todavía con el pretexto de que no se ha definido y de que hay quien
tiene interés de que el otro sea y ya confirmó que él va a ser, etcétera, etcétera, pues se prestaba a que buena parte de la burocracia estatal, en aras de conservar la chamba, pues no se atreviera claramente a manifestar su preferencia política externamente. Oye, Luis, acabas de decir algo. Dijiste que alguien que había sido candidato, te refieres a Mauricio Sahui, claramente, que haya convocado para poder derrotar a Renan. Se habla entonces de un priismo dividido, en el cual unos estarán a favor en la alianza, digamos, y los otros en contra totalmente. Mira, yo le creo a algunos amigos priistas que tengo. Y ellos me dicen, no tengo que interpretar, basta con escucharlos, que en buena medida los priistas que querían jalar a Morena ya están allá. Y que los priistas que quedan dentro del PRI tienen dos características. Son gente que son priistas hasta la médula espinal y están dispuestos a hundirse cuando el barco se hunda, antes de abandonarlo. Y otros que entienden que puede haber un futuro del PRI en la medida en que hagan una alianza con el PAN. Así de sencillo. Entonces va a haber entre el priismo existente antes, porque tú ya cuando oyes expresiones de pues hay que jalar con Morena, pues ya no son priistas. A ver, ya no pretenden, pero ni intentar siquiera mantener el poco o mucho prestigio y la poca o mucha fortaleza político-electoral que tenga el partido, sino simple y sencillamente están buscando ser el antagónico de otro grupo o el aprovechado de una circunstancia, nada más. Entonces va a haber de todo en ese PRI, o hay de todo. Yo te lo describo en términos de amigos priistas que así me lo explican. Yo agregaría ahí un elemento adicional. El PAN ya resolvió un elemento fundamental. ¿Quién va a ser el que va a conducir los trabajos y seguramente candidato? Cierto. Pero en Morena no se sabe ni siquiera el género. O sea, no nada más la persona, sino en función de las designaciones que tienen que ocurrir en otros 8 entidades, incluyendo la Ciudad de México, tiene que haber equilibrios de género y a lo mejor sucede. O sea, ve el dilema para aquel oportunista que dice, bueno, yo quiero ir con el ganador y no me gusta Renan, voy con Guacho o voy con Morena. Sí, pero ni siquiera sé si va a ser o no candidato, no sé si va a ser hombre o mujer. Y este elemento de incertidumbre corre en contra de Morena de manera brutal, pensando en que la gente opta no por ideales, no porque Morena es lo mejor para Yucatán y mucho menos, o para su grupo, sino simplemente quiero estar con quien gane. Pues el escenario para Morena es más que incierto, con un elemento adicional que no debo dejar de mencionarlo y es un asunto que aquí lo he reiterado. Yucatán tiene una situación muy parecida a la de Coahuila. ¿En qué sentido? En que se pudo aquí mantener la seguridad. En Coahuila se ganó la seguridad porque hay un pasado previo con los Moreira de una descomposición brutal. Bueno, ¿estaría dispuesto el elector yucateco? Yo me lo pregunto, ponerse en manos de un gobernador como el de Michoacán, como el de Sinaloa, como el de Guerrero, como el de Quintana Roo, como el de Campeche, por hablar aquí de los vecinos? O sea, Morena, más allá de López Obrador y de Guacho y los personajes, no, ver cómo está gobernando Morena. ¿Será sensato para un priista depositar su futuro en una fuerza política que compromete lo fundamental, que es la seguridad pública? Yo en ese sentido veo que no hay incentivos desde el punto de vista de qué es lo que le conviene a mí y a mi familia de irse a Morena. Yo, escuchando a Federico, me transporto a la calle, ¿no? Y yo oigo a los ciudadanos, y los ciudadanos no tienen ninguna duda de la disyuntiva que planteas. Los ciudadanos tienen claro que para cuidar al Estado deben no caer en el error o permitir que Morena llegue a gobernar Yucatán. ¿Dónde está todavía el juego? En los políticos, que todos están haciendo cálculos de beneficio personal. No ubican que su familia va a vivir en este Estado. Están viendo qué me reditúa más, quién paga mejor
¿Con quién saco más provecho? ¿Con quién protejo mejor mis intereses? Esos son los que están haciendo los cálculos. El ciudadano no. El ciudadano tiene muy claro el agua y el aceite, tiene claro la seguridad o la arribazón de gente de malas intenciones y peor origen, ¿no? Allá no está. Entonces, parte de lo que se ha visto incluso en la campaña interna es el cálculo de los políticos respecto de dónde me paga más estar. Las convicciones, Rodrigo, cada día más lejos y las conveniencias cada día imponiéndose mejor. Bueno, pues le agradezco mucho a Luis Correa Mena y a Federico Berrueto que nos hayan acompañado el día de hoy. Nos vamos a un corte y volvemos un momentito más. Volvemos. Bueno.